En Infolibre llevamos 2 meses investigando en profundidad el sector de las residencias. Hemos publicado ya una veintena de informaciones y reportajes con datos claves y con exclusivas como la del protocolo de la Comunidad de Madrid que impedía trasladar a personas enfermas desde las residencias a los hospitales. En el sector de las residencias en España tienen un papel cada vez más preponderante los fondos de inversión. Para que nos hagamos una idea, de las 6 principales empresas de España, que controlan en conjunto 395 geriátricos, 4 están en manos de fondos de inversión. 2 de ellas operan desde las Islas Jersey, que es un territorio fiscalmente opaco, otra se controla desde un fondo inglés y la cuarta tiene como principal accionista a un fondo de pensiones de Canadá. En este sentido, me parece especialmente relevante la información que publicamos sobre Vitalia Home, uno de esos grandes del sector. Sus dueños se esconden en las Islas Jersey a través de un hilo societario que empieza en España, pasa por Holanda y Luxemburgo y termina en el territorio fiscalmente opaco de Jersey. Un segundo negocio en torno a las residencias es lo que hemos denominado el ladrillo geriátrico. Desde 2017 se han realizado 70 operaciones inmobiliarias en las que se han movido más de 500 millones de euros. Es un sector profundamente muy privatizado, más del 70% de las residencias están en manos del sector privado, pero esto no significa que no vivan del dinero público. Un ejemplo paradigmático es DomusVi, la empresa líder del sector, con 138 residencias en España, que recibe dinero de 82 administraciones públicas, contando comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Una de las lecciones que debemos sacar de la pandemia es la necesidad de cambiar el modelo residencial en España. Es necesario potenciar la red pública, cambiar los criterios de adjudicación de las plazas concertadas para que no sea únicamente el precio quien decida la adjudicación, realizar más inspecciones, obligar a que haya más personal y que esté mejor pagado y, por último, impedir que personas, empresarios que se esconden en paraísos fiscales como las Islas Jersey puedan recibir adjudicaciones públicas, puedan recibir dinero público. Estamos hablando de 20.000 personas que vivían en residencias y que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en España. En algunos casos en condiciones completamente inaceptables, como se demuestra con los documentos que hemos publicado sobre la prohibición de trasladar enfermos a hospitales en Madrid, con unos criterios de exclusión que discriminaban a estos enfermos en razón de su nivel de dependencia o de su grado de demencia senil. A ver, en España hay 5.200 residencias, solo residencias de mayores, pero luego hay otros centros asimilados, por ejemplo en Cataluña, Galicia, que yo no los he contabilizado. Hay desde la pequeña residencia que tiene 50 plazas y la directora se conoce por nombre y apellido, no a los residentes, sino a los familiares, a el principal grupo, DomusVi, sobre el que hemos informado mucho en el diario y en Infolibre, que tiene un grupo que tiene 18.400 plazas y residencias en todas las comunidades autónomas. Es fácil entender, para mí este marco es muy importante, que hay una enorme variedad y que generalizar es injusto. Hay residencias donde las cosas se hacen bien y donde los ancianos Eso están es, bien eso es. atendidos. Para mí eso es muy importante y siempre lo recalco. Ahora bien, en España hay 8 grandes grupos, ¿no? Que están o en manos de fondos o en manos de multinacionales, multimillonarios españoles o franceses. De los 8 grandes grupos hay además 3, entre ellos DomusVi, que pertenecen a esos fondos de capital privado que para mí tienen, para mí no, tienen 2 características que para mí son muy importantes a lo largo del sector residencial. Una, hacen inversiones temporales, en un plazo máximo de 5 años, intentan revender con las máximas plusvalías. Y cuando compran una empresa, da igual, porque este método y este criterio lo aplican igual a una empresa de comida rápida que a un grupo de residencias. Entonces, segundo, las compras las hacen con operaciones de endeudamiento muy fuertes. Eso hace que entren en sectores donde se genera mucho efectivo, mucha caja. Las residencias obviamente lo son, porque todos los meses o los mayores o la administración Todos los paga por meses ingresan, sí. eso. Bien, y intentan obviamente repagar el máximo de esas operaciones de deuda tan grandes, pues lo más rápidamente posible también. Y eso significa recortar o ahorrar al máximo. Y ahorrar al máximo en una residencia es o recortar en personal o ahorrar al máximo en personal o en elementos como alimentación. Es una queja habitual de los familiares de residentes, la mala alimentación que dan en las residencias de estos grandes Una grupos y de manera de estas. acortar costes al céntimo. Claro, entonces,
esto es un elemento objetivo, no es que le tengamos manía a ese tipo de fondos. Ellos operan así, trabajan así, realizan esas operaciones, presumen de ello en sus páginas web, no engañan a nadie en ese sentido, ¿no? Pero para mí esto, como es obvio, es especialmente delicado cuando estamos hablando del cuidado de mayores, porque si compran un supermercado, pues no sé, si ponen las estanterías más bonitas, menos bonitas, ahorran pues, en fin, otra cosa ya sería el personal, ¿no? Pero es que recortar en un grupo de residencias, en un grupo de residencias, es recortar directamente en la calidad de vida de los mayores, porque los gastos son muy fijos, en torno al 60-65% de los gastos son personal, deberían ser personal. En estos fondos baja hasta el 50%, lo cual demuestra en qué medida ahorran y cómo aprietan ahí. Bueno, para empezar, para que escuchen a los familiares, a las que han perdido víctimas, realmente a los trabajadores. Yo antes de entrar en el programa estuve hablando con un miembro del tribunal y me dijo que había sido pues muy emotivo, muy impactante, que se han confirmado obviamente cosas como la no derivación a los hospitales, con cómo fallecieron, porque ya no es solo que fallecieran, sino cómo fallecieron, ahogados, en fin, lo acabamos de escuchar, ¿no? Hay que decir primero que que se tengan que organizar los ciudadanos es una muestra, otra más, de un Estado que no funciona correctamente. Aquí han fallado la Fiscalía, que tenía la obligación de investigar y no lo ha hecho. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no solo no ha investigado, sino que publicó en su día un informe lleno de mentiras y de falsedades. Han fallado los políticos. Efectivamente, se abrió una comisión de investigación en la Asamblea que, tras las elecciones del 2021, en cuanto la derecha y la extrema derecha, bueno, en Madrid es prácticamente lo mismo, ¿no? En cuanto la extrema derecha de Ayuso y Vox tuvo mayoría suficiente, la clausuraron. La señora, 7.291 personas, ha estado la cifra, murieron sin atención médica en solo 2 meses. Eso solo en marzo y abril. Solo marzo y abril de 2020. La señora Ayuso no se ha dignado a recibir en estos 3 años a ninguna de las 3 asociaciones de familiares de víctimas que hay en Madrid. Sería un escándalo cósmico en cualquier otro sitio. Y no se ha dignado a recibirlos porque, claro, no puede mirarles a la cara y explicarle lo que hizo su gobierno. Lo que hizo su gobierno se resume muy rápidamente en 4 datos, porque nos hemos centrado todos en el protocolo, es lo más conocido. Efectivamente, el protocolo impedía derivar a los hospitales a las personas que tenían mayor dependencia física o deterioro cognitivo, que en las residencias son la inmensa mayoría, ¿vale? Pero es que esto se completó con otros 3 elementos. No se medicalizaron las residencias y en la Comunidad de Madrid había más de 1.000 personas, personal sanitario, que en vez de enviarlas a las residencias, que es donde estaba muriendo la gente, el gobierno autonómico los envió a IFEMA, ¿vale? Entonces, tienes el protocolo de no derivación. Segundo, no medicaliza las residencias. Mandas el personal a IFEMA. Y a IFEMA no enviaron a los residentes, que eran los que estaban muriendo. Mandaron a gente con síntomas leves, porque IFEMA fue un aparato de propaganda, una decisión de propaganda. En las 6 semanas que estuvo abierto el hospital de campaña de IFEMA, murieron más de 5.000 personas en las residencias de Madrid. El número de trasladados de esos 5.000 a IFEMA, un hospital de campaña, fue exactamente 0. Una cifra tremendamente terrible para recordar, 0. Y el cuarto elemento, se hizo un mando único, de forma que los hospitales privados también pasaban a depender de ese mando único de públicos y privados, 102 hospitales en total, una decisión acertada. La misma cifra que antes. Si tú no tenías un seguro privado, no te derivaban a un hospital privado, aunque hubiese camas vacías, y la patronal dijo que hubo momentos en que tuvieron camas vacías. Este conjunto es lo terrible. El protocolo solo ya sería para que cualquier persona con un mínimo de dignidad dimitiese. Bueno, yo dimitía y me iba a Australia y no volvía a aparecer en ningún sitio. Pero es que lo terrible de lo que ocurrió en Madrid son las 4 cosas juntas. El resultado: 7.291 personas fallecidas, muchas habrían muerto, pero de forma digna, otras se habían salvado, y lo que vino después, que es 0 investigación, y nadie ni siquiera escucha a los familiares y a las víctimas, y se han tenido que organizar ellos.